Aleluya, gloria al Señor. Bueno, hermanos, pues vamos en esta bendita mañana, tarde ya, vamos a compartir la palabra del Señor, hermanos, de una manera sencilla. Tengo un tema, hermanos, que quisiera yo desarrollar a lo largo de algunos domingos. Los vamos a estar grabando para que usted los comparta. Es un tema donde yo quisiera, hermanos, pues motivar o enseñar y esperar de Dios que la iglesia, pues que ya estamos saliendo de esta pandemia, primero Dios, pues la iglesia retome su lugar, se sane completamente, se levante, podamos ver en nuestras congregaciones un gran avivamiento. Amén. El gran avivamiento no es solo cantar con alegría, con gozo, danzar y gritar. Sí, es parte del avivamiento, pero el avivamiento verdadero en las iglesias es cuando el Señor se mueve en los corazones de las personas, de los creyentes, y comienza a hacer cambios, transformaciones, nuevo nacimiento, hacer cosas gloriosas en la vida de la iglesia. La gente comienza a dar frutos, el fruto del Espíritu, la gente comienza a cambiar, a ser transformada, y almas nuevas vienen a la iglesia. Eso es parte del gran avivamiento que nosotros estamos esperando de Dios, aleluya. Y quitarnos un poquito la cara así como de serios sino tener el rostro que brille, ¿verdad? Brille el rostro, que los ojitos, ¿verdad?, brillen y nos veamos la alegría del corazón, ¿verdad? Que podamos ver corazones sanos, llenos de la vida de Dios, aleluya. Que veamos sus rostros como Moisés cuando bajó de la montaña, ¿verdad? Su rostro brillaba, ¿verdad?, de la presencia del Señor, y podamos, hermanos, volver a sonreír, volver a reír, si es posible, a carcajearnos, ¿verdad? Y poder tener esa libertad a pesar de las continuas penurias o problemas que podamos tener. Podemos ver en una situación así, hermanos. Gloria a Dios. Ese es el deseo de Dios, ver a su iglesia viva, ver a su iglesia contenta, gozosa, ver a su iglesia preparándose, apasionada, ¿verdad? Apasionada por la venida de Cristo, aleluya. Ver al esposo, a los varones, pues contentos, ya no gruñir, ya están contentos, están felices, están plenos. Ver a la esposa feliz, hermanos, que toda amargura sea quitada, toda herida sea sanada. Ver a los jóvenes servir a Dios. Ayúdenme con los niños tantito, hermanos, para que podamos nosotros recibir la palabra. Esto es bueno, y de todo esto vamos a hablar en este tema, hermanos, que quiero desarrollar en base a este capítulo de la palabra de Dios. Porque, ¿qué creen, hermanos? Hay veces que pues la iglesia necesita avanzar, necesita crecer, necesita, hermanos, madurar. Necesitamos llenarnos del temor de Dios, de la reverencia a Dios. Necesitamos educarnos como cristianos, ¿verdad?, en los principios bíblicos, en las costumbres que el cristiano debe de tener, en los hábitos. La iglesia necesita, hermanos, retomar muchas cosas que ha olvidado o ha dejado de hacer, hermanos. Gloria a Dios. Y esto no es fácil, es un proceso que se tiene que ir viendo
en nuestras vidas. ¿Sí, hermanos? Incluso yo me acuerdo, hermanos, que cuando comenzamos aquí en la iglesia a aplicar un poco de disciplina en cuestión del orden en el culto, por ejemplo, no veíamos a niños corriendo ni nada de esas cosas, y sí tuvimos muchos problemas porque la gente se molestaba mucho de que uno ordenara a sus hijos, pero después poco a poco se fue dando, los hermanos fueron entendiendo, comprendiendo, analizando, y se hizo un orden muy bueno. Todavía lo tenemos. Doy gracias a Dios por los niños que están aquí. Eso es la característica de los niños, dar la lata, ¿verdad? Pero ¿qué hay con los padres? Los padres son los que tenemos que enseñar e instruir desde pequeños a nuestros hijos, ¿sí? Cuando yo me casé y el primer parto de mi esposa fueron 2, ¿verdad? Y entonces veníamos a la iglesia y las hermanitas nos ayudaban a cuidar a nuestros hijos y a ordenarlos, ¿verdad? Y luego vino el tercer hijo, que es como si fueran los 2 juntos. Pero igual tuvimos que aprender a ordenarlos. Y cuando la iglesia comienza a entender eso, cosas importantes, pero que son muy sencillas, comienza a haber un avivamiento en la congregación, un avivamiento. Pero no es fácil, porque habría que ir paso a paso hasta lograrlo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Las cosas que valen la pena, ¿verdad?, no se hacen fácilmente. Si no, pues cualquiera las haría, ¿verdad? Las cosas que valen la pena se hacen paso a paso, un paso a la vez, en un determinado tiempo, esforzándonos, animándonos, intentándolo una y otra vez hasta lograr el propósito y concluir el proyecto. Amén. Entonces, lo que Dios quiere ver en la iglesia, hermanos, pues es un renacer, una transformación total en la vida de la congregación. Ya estamos pasando este tiempo de pandemia, quizá el virus nunca se vaya, esté ahí, ya están las vacunas, como muchos otros virus han llegado para quedarse y con vacunas los han controlado. Ahora tenemos que seguir adelante, hermanos, y proyectarnos a hacer la voluntad de Dios, crecer, avanzar, predicar la palabra, crecer espiritualmente de una manera personal, dar frutos espirituales, madurar y prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que los que esperan y aman la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No solo es esperar, sino amar la venida de Cristo. Usted cuando era niño o niña, llegaba de la escuela, sus padres no llegaban de trabajar, usted le encargaban sus quehaceres, usted no lo hacía, se iba a jugar, se iba a cotorrear con sus amiguitos, amiguitas, y sí esperaba la venida de sus padres, pero no amaba la venida, porque sabía lo que iba a pasar. Aleluya. Y yo no entiendo por qué esas cosas pasaban. Yo recuerdo que cuando nosotros éramos pequeños, mi mamá salía al campo a trabajar, pastorear el ganado, y mi papá salía al trabajo como obrero, y ambos llegaban ya tarde, a las 6 de la tarde. Entonces nosotros llegábamos de la escuela y nos dejaban para hacer el quehacer. Y entonces lo que hacíamos es de que comenzábamos a ser amiguitos de los vecinos, y venían, íbamos a jugar, y se nos iba el tiempo en jugar, y unos minutos antes de que llegaran nos dábamos cuenta que estaban a punto de venir los papás. Y era obvio, no daba tiempo en 10 minutos a hacer el quehacer, que tal vez nos tardáramos unas 2 o 3 horas.
Y casi siempre el regaño, el enojo y ¿por qué no? Nos arrimaban, pero no se les quitaba. Al otro día era lo mismo. Entonces, desear la venida, dice, esperar la venida de Cristo, pero también amarla. Decir, quiero que vengas ya, Señor. Ya está listo todo. Estoy lista. Estoy preparado. Mis maletas están listas. No tengo nada que me detenga en esta tierra. Solo espero que vengas por mí, Señor. Aleluya. Dele un aplauso al Señor Jesús. Entonces el Señor aquí en Ezequiel capítulo 47 nos presenta un escenario, hermanos, de lo que Dios quiere que suceda con su pueblo Israel y también con la iglesia de Cristo. Nos muestra un escenario esperanzador y muy de gloria, muy glorioso, en el cual Dios quisiera que la iglesia viviera, experimentara, que no solo nos limitáramos a venir a la iglesia y escuchar la palabra, cantar unos cantos, sino que la iglesia tuviera un rumbo, un propósito, fuera avanzando y la iglesia supiera hasta qué medida va, cuánto ha avanzado, cuánto ha crecido y qué es lo que está esperando llegar a ver, lograr en su vida personal, en su familia y en la congregación. Amén. Llevar un rumbo, un destino, un proyecto, un propósito. Dice una frase que nunca hay viento favorable para el que no tiene a dónde ir. Entonces, el que no sabe a dónde ir, no espera un viento favorable, porque no sabe a dónde ir. Pero el que sabe a dónde ir y sabe dónde quiere llegar, siempre espera el viento favorable, que la marea, ¿verdad? Para echarse a la mar y navegar y llegar al lugar donde Él quiere. Amén. Dice la palabra del Señor aquí, Ezequiel 47. Dice así en el nombre de Jesucristo: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí que aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa del sur del altar. Y me sacó por el camino a la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río, y yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descienden al Arabá y entran en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto con él estaban los pescadores desde Edgadi hasta Englaim,
Será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurarán, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. ¿Pueden imaginar este escenario, hermanos? Esta visión que Ezequiel tuvo, hermanos, acerca de Israel y acerca de la casa de Dios, de la iglesia, hermanos. Una visión tan gloriosa, hermanos, porque veía la manera en cómo Dios de su corazón había provisto una manera, una forma de hacer que paulatinamente, paso a paso, su pueblo pudiera experimentar el crecimiento, la madurez y vivir cada experiencia en su vida hasta llegar a un punto, hermanos, donde el pueblo de Dios viviera en una plenitud, muy a pesar de sus problemas y luchas y adversidades, viviera en una plenitud de gozo, de alegría, de ver frutos, de ver bendición. Aleluya. Y lo muestra con esta visión de un río que sale de una casa o de la casa de Dios por el umbral de la puerta. Un río que luego a veces algunos cantos hacen alusión de este río, si los han cantado, ¿verdad? Que dice: yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios. Ese canto se refiere a este capítulo de Ezequiel 47, de un río donde se puede nadar. Y hasta parece que nosotros nos sentimos que estamos nadando en el río, ¿verdad? Y hasta parece tan sencillo, ¿verdad?, que esto suceda. Incluso hay otro canto que dice: yo no quiero a los tobillos, no. Yo no quiero a las rodillas, no quiero a los lomos. Yo lo que quiero es nadar en ese río. Aleluya, es algo glorioso. El final es algo maravilloso, pero no es nada sencillo. Y no es nada sencillo no porque Dios no pueda, sino que muchas veces, hermanos, todas las cosas que Dios quiere hacer con su pueblo, muchas veces dependen en un porcentaje de nosotros, que querramos que Dios comience a hacer las cosas como Él quiere en nuestras vidas, para que nosotros podamos alcanzar esa plenitud de no solo llegar el agua a los tobillos, sino llegar el agua a las rodillas o a los lomos. ¿Qué entienden por lomos? Porque luego dices, a veces hay que explicar. Para ustedes, ¿cuáles serían los lomos? Algo así como la espalda, pero los lomos son esta parte de aquí donde tenemos entre las pompas, y son los lomos. Cuando usted dice que quiere un taco de lomo, es la parte del animal, esa curvita que hace. Ese es el lomo del animal, no es su espalda, es el lomo. Entonces, los lomos, o sea, que nos da el agua hasta aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, muchas veces la condición humana, la condición del creyente es la que limita a Dios para que Él nos pueda llevar a un lugar tan pleno como lo dice aquí Ezequiel. Amén. Un río que sale de la casa, del umbral. Vamos a suponer que esta es la casa, es una casa grande, y el umbral es eso, es la línea que cruza la puerta, ese es el umbral. De ahí veía salir el agua,
y que cada vez que pasaban 1000 codos, dice que la profundidad del agua iba aumentando y podía caminar hacia los tobillos, y luego medía otros 1000 codos y el agua aumentaba su profundidad y las rodillas, y luego otros 1000 codos y ya el agua daba hasta acá, y otros 1000 codos y ya no había forma de sostenerse con los pies. Pero esto no es nada fácil, hermano, no es nada fácil, porque si lo comparamos, hermanos, le damos otra referencia paralela a este versículo, este capítulo, podemos ver la escena cuando Jesús estaba, dice que enseñando a la orilla de la playa. Jesús enseñaba a la orilla de la playa y se subió a la barca de Pedro y le dijo a Pedro: sepárate un poco de la playa, sepárate. Y Pedro separó un poco su barquito de la playa y desde allí Jesús le enseñaba a la multitud. Una multitud que venía a Jesús al mar, a la playa, y que solo se mojaba los tobillos de sus pies. Una multitud que podía ir y venir, venía por un milagro, venía por un buen sermón, venía por cumplir lo que sea, pero venía y regresaba y se podía ir, y el día que no quería ir, no iba. Podría llegar tarde si así lo quisiera, podría llegar temprano, podría hacer lo que quiera, porque muchas veces solo vamos a la playa y nos mojamos los tobillos, ¿verdad? Y no hay nada que nos detenga de quedarnos ahí, porque es la condición de muchos creyentes. No han podido nadar en este gran río y pasar al lado donde vemos esas bendiciones, porque estamos a la orilla de la playa y el agua nos da hasta los tobillos, y cuando usted camina en el agua hasta los tobillos, usted puede caminar fácil, poquito menos, pero camina, chacualea, va y viene, hace lo que quiere. Si lo hace enojar el pastor, ya no viene a la iglesia, no siente compromisos. Yo vengo, pero el día que el pastor quiera que meterme un compromiso así para más, no, discúlpeme, pero no, yo en la playa. ¿Quieres nadar en el río? Y no sales más que de la playa, hermano. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero entonces, si tú te introduces un poco más al agua, y los hermanos que constantemente van a la playa, yo he ido, no muchas veces, pero te metes y te da las rodillas, ya no es muy fácil caminar, ¿verdad? Ya el caminar es un poco más difícil. Ya no precisamente te sostienes tan fácilmente, ¿verdad? Porque así es la vida del creyente. Cuando comienza a avanzar en su vida, las cosas ahora ya son un poco más difíciles y tal vez incómodas. Cuando ya le empiezan a decir que ofrende, que diezme, como que, ¿verdad? Cuando estaba a los topillos le decían: lo que quiera dar, hermano, usted si quiere no dé, usted no daba, así doy. Pero ya cuando usted se adentra más, la palabra le empieza a llegar a las rodillas, ¿verdad? Ya pone la vida del cristiano más incómoda, más difícil. Ya las cosas no son tan fáciles. Ya Dios comienza a tratar con nuestro carácter, nuestro genio, nuestras costumbres, nuestras mañas, nuestra irresponsabilidad, nuestra impuntualidad. Cuando ya el pastor comienza a hablar de ciertas reglas y normas, como que ya no nos acomoda muy bien el asunto. Y hermana, ¿y por qué no se ha bautizado? ¿Qué no cree en Dios? Bueno, ¿y usted no me va a obligar o qué? Ya usted siente que no es fácil ya, y no sé si quiera seguir
adelante, porque si usted avanza otros 1000 codos, usted se va a encontrar con que ese río está más profundo y le va a llegar a los lomos, donde ya casi usted, ¿verdad?, no depende tanto de su habilidad, de sus pies, sino ya va a depender de la gracia de Dios y de su ayuda, ¿verdad, hermanos? Donde ya usted se va a sentir más comprometido con Dios, donde los muchachos de la alabanza ya va a decir, no, pues yo sí, la verdad, necesito buscar más de Dios y buscar más del Señor y ensayar más y dar lo mejor. Ya empiezan a entender que tienen que dividir su tiempo y que usted también tiene que dividir y administrar su tiempo para estar en la iglesia, para hacer un trabajo, una labor, para cambiar su carácter, arrancar sus vicios y todas sus costumbres paganas. Aleluya. Y entonces Pedro se para la barca. Entonces ya hay el cristiano que está en la playa, pues ahí va a estar, va a venir, va a ir, pero cuando se sube a la barca con Jesús, pues ya como que ya está Jesús más cerca y como que aquí tenemos a Cristo, ¿verdad? Hay veces que no queremos hacer algo malo porque nos está viendo el pastor. Eso es señal de que nos cuidamos, ¿verdad? Está cerca. Pues se te está viendo el Señor. Aleluya. Pero bueno, sentimos más cerca a Dios. Y luego, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Boga mar adentro, quiere decir que ahora vete más profundo, más al mar abierto. Y es cuando nosotros sentimos que estamos con el agua hasta los lomos, ¿verdad? Donde ya no te puedes regresar. Si tú te vas al mar abierto y dices, me bajo de la barca, me comen los tiburones. Les iba a decir un chiste, pero no, hermanos, ya se mete uno en problemas con eso de la inclusión de género. ¿Cómo se llama esa cosa? Pero no es que sea yo homofóbico, sino que es un chiste bonito de los tiburones. Pero bueno, no, mejor me los guardo. Pero ya estando ahí, hermanos, ¿quién se baja de una barca? Comienzas a depender más de Dios, ¿verdad que sí? Dices, ¿me regreso o no? Entonces, cuando ya el cristiano sabe que no puede volverse a los ídolos, no puede volverse a su antigua religión, no puede volverse a sus vicios y a sus costumbres, quiere decir que ya está nadando, ya está el agua hasta sus lomos. Ya tiene una responsabilidad, ya siente, hermanos, que es una responsabilidad dar testimonio, predicar, dar frutos de Dios. Y luego viene la pesca milagrosa y vemos los milagros de Dios, porque Jesús le dice, tira tu red a mano derecha, y ahí está el Pedro y ve la gloria de Dios. Y luego, después de que ve la pesca milagrosa, ve a Jesús y le dice, apártate de mí que soy hombre pecador. Y entonces Jesús les dice, a partir de hoy vas a ser pescador de hombres. O sea, ya el cristiano ya no ve las cosas materiales, las cosas que puede lograr, sino ya ve a Jesús en una plenitud. Aleluya. Ya no le importa más que Jesús en su vida. Gloria a Dios. Puede cerrar su negocio toda una semana, si es posible, si Dios lo requiere, que salga a predicar, y no le importa, porque su mirada está en Jesús y ya está nadando. Entonces sí, ya está nadando en el río. Yo nado en el río, yo nado en el río, y soy un rebelde, soy un gruñón, soy un enojón, tengo un genio de los 1000 demonios. Pero nado en el río. Llego tarde a los ensayos, no respeto al pastor, no respeto a mi esposa, no respeto a mi esposo, tengo problemas, pero nado en el río. Ni siquiera, apenas estás tocando los tobillos el agua, hermano, porque fácil te puedes chispar de ahí. Aleluya. Ya el que nada en el río, hermanos, y el que está en la barca, en el
mar abierto y ver la gloria de Dios, dice, ya no le importa nada más que Jesús en su vida. Ya no le importa más que dejarse arrastrar por la corriente del Espíritu Santo, aleluya, a donde me lleves, Espíritu Santo, porque sabemos que ese río tiene el propósito de llegar al mar y ahí va a sanar las aguas, y ahí va a haber en la ribera va a haber árboles, va a haber frutos, va a haber hojas para sanidad, va a haber muchos peces. Va a haber una vida abundante, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual, en lo moral. Vamos a ser gente sana, gente limpia, gente sin rencores, gente sin amargura, gente con mucha empatía, gente, hermanos, que tenga la presencia de Dios, que tenga el carácter de Cristo. Pero es ir en un proceso. Por eso el Señor, y les estoy dando solamente una introducción general de lo que quisiera yo ir tratando punto por punto, de cómo el creyente, hermanos, vive en distintas etapas de su vida, y muchos que no han pasado de ahí, muchos que no han pasado de los tobillos, chacualean el agua, salen rapidito. Pero si te metes más ya te incomodas, es más difícil valerte por ti mismo. Ya cuando ya no puedes poner tus pies en el piso, o nadas o te mueres, te ahogas. Es cuando ya el creyente depende de Dios. Es cuando ya el creyente dice, no porque me lo diga usted, pastor, porque sé que Dios quiere esto. Aleluya. Yo diezmo porque, no porque usted me lo diga, pastor, sino porque Dios, esa es su voluntad, y yo soy hijo de Dios, soy siervo de Dios, y lo hago y ofrendo. ¿Cuánta gente se ve en las redes sociales criticando y diciendo y fastidiándose que no diezmen, ¿qué es eso del diezmo? Son gente que ni a los tobillos le ha llegado el agua, hermanos. Gloria al Señor. Al cristiano que está nadando en el río, él ya no depende de su razonamiento ni de sus propias fuerzas, él ya depende de la guianza del Espíritu Santo, y ofrenda, diezma, da en abundancia, hermano, porque ya está viviendo y va rumbo a una tierra de bendición. Aleluya. El propósito de esta visión es que lleguemos a mirar en la iglesia árboles que den frutos, robles fuertes en la iglesia que no los muevan para nada. Aleluya. Ay, no, ahora sí el pastor me vio mal, así, discúlpeme, pero ahora sí no voy a ir unas 3 semanas, 4, para que el pastor sienta mi ausencia. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de árbol es usted? Pero dice que bienaventurado el varón, ¿verdad?, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escándalos se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y en su ley se goza, ¿verdad? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Árboles que den fruto, árboles que den hojas para sanidad de las enfermedades, mujeres que al verlas digas, oiga, hermana, de veras usted es una grande bendición. Y no mujeres que llegas y dices, no quieres ni verlas, pues traen una cara. Yo a veces entiendo que a veces venimos con una cara así media, porque tenemos problemas y luchas, pero se diferencia cuando es problemas y luchas y cuando ya es, hermano, que ya mírame y no me toques. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces no es fácil decir, oh, yo ya estoy nadando en el río, cuando es Dios el que nos mide. Dice que se para un varón
que representa a Jesús y toma un cordel y mide 1000 metros, 1000 codos. A ver, te voy a medir 1000 codos. Medir, esa palabra medir se puede entender por probar, poner a prueba, juzgar. Dios es el único que puede juzgarnos y juzga nuestro corazón, prueba nuestro corazón. A ver, hijo, ¿de veras quieres tú estar en ese lugar donde hay árboles y peces y todo? Sí, Señor, yo quiero vivir esa idea. A ver, vamos, te voy a medir 1000 codos. Ándale, comienza a caminar ahí. Aleluya. Y ya tú caminas en esos 1000 codos y Dios te está probando, a ver tu integridad, a ver tu fidelidad, a ver cómo vas con tu familia, cómo vas con tus papás, cómo vas con tus... A mí me da mucha tristeza ver a un joven con un corazón amargado. ¿Por qué un joven debe amargar su corazón? Yo tengo 52 años y espero, he luchado con toda mi alma no amargar mi corazón, hermano. A lo mejor tengo alguito de amargura todavía, pero ver a un joven con un corazón lleno de amargura me duele hasta el alma. Me duele hasta el alma ver a un joven que se enoja, se molesta. Le dices algo, ¿por qué? ¿Que la juventud no es linda, no es hermosa? ¿Que la juventud no es apasionante? ¿Y qué si no he logrado lo que quiero? ¿Y qué si no he logrado mis metas? Pero no me amargo. Entonces nos mide, ¿verdad? Y si no puedes lograr sacudirte todas esas cosas en 1000 codos hasta tus tobillos, donde tú si quieres saltes, si quieres ves, si no, pero puedes avanzar. Si no puedes, quizá te quedes siempre allí a la orilla de la playa, yendo y viniendo a ver a Jesús, escuchando un buen sermón y esperando un milagro, y viendo que otros ya están en la barca, separados de la playa. Y viendo que aquellos ya se fueron más allá bogando mar adentro. Y oyendo a lo lejos, ¡ay! Y los milagros de Dios. Y regresando, hermanos, con la gloria de Dios en sus rostros. Y si has pasado esa prueba de poder mantenerte caminando con tus tobillos, el Señor te mide otros 1000 metros, otros 1000 codos, perdón. Y dice, ahora es más difícil caminar, ¿no? Ahora camina y córrale en la alberca con el agua hasta aquí a las rodillas. Ahí vas y... ¿no? Y luego si estás jugando en la alberca y te persigo, ¿no? Porque ese es los juegos de los jóvenes, ¿no? Y las muchachas, el joven, te persigo. Y la muchacha sabe que no puede muy fácilmente correrle, ¿verdad? Y el otro tampoco, pero es más difícil, ¿verdad? Pam, pam. Entonces dice, a ver, entra en este nivel de dificultad, donde ahora Dios se mete en tus emociones, en tu voluntad, se mete con tu dinero, se mete con tu tiempo. No me digas que estás nadando en el río, hermano. Se te hace difícil, pero y aún así no has llegado al lugar donde dijo que tenías que atravesar para llegar a ver esa gloria maravillosa. Pero si te mantienes y aún usas todavía la fuerza propia, porque usas tus pies y ahí vas, y la gracia de Dios ayudándote. Y si logras mantenerte en ese nivel, entonces el Señor te dice, te prueba otra vez y te mide 1000 codos más y te hace más difícil las cosas, más difíciles, porque ya caminar en el agua hasta los lomos ya es más, ya
ya una pequeña ola ya ¿verdad? Te es más difícil. Ya has superado tu pereza y ya superaste tu amargura, ya debiste haber superado ahí ya tus vicios y tu mal genio y los problemas de tu familia y tu impuntualidad. Ahí ya estás ofrendando y diezmando, hermano, pero aún todavía no das el 100% de tus diezmos. No hay hermanos que no dan el 100% de sus diezmos, pero están, ¿verdad? Pero si te mantienes y sigues adelante, llegas a la orilla de esos 1000 codos, entonces el Señor te dice: te voy a medir otros 1000 codos, donde ahora sí vas a depender 100% de mí, donde ahora sí lo tuyo es mío, tu corazón, tu alma, tus pensamientos, tus decisiones, tu negocio, tu empresa son míos, tu alma es mía. Y no me digas que estás nadando en el río cuando le reservas a Dios muchas cosas. Aleluya. Y es solo una introducción que estoy dando porque quiero ver punto por punto, de una manera práctica, lo que hacemos estando a los primeros 1000 codos, lo que hacemos estando a los siguientes 1000 codos. 4 veces midió 1000 codos. El 4 en la simbología representa la criatura, las criaturas de Dios. Y el que nos mida representa que Él nos prueba nuestro corazón, prueba nuestro sentir, prueba realmente lo que somos en realidad, hermanos. Entonces Dios quiere ver a su iglesia, hermanos, llegar y atravesar ese río que sale del umbral de la puerta. Quiere ver a su pueblo nadando en ese río, entregándole su vida completamente al Señor, sus pensamientos, sus deseos, sus negocios, todo está en las manos de Dios. No reservándonos nada, nadando para que lleguemos al lugar donde el agua va a traer sanidad a las otras aguas. Dice que el mar del que habla ahí es el mar muerto, el mar salado. Dice: cuando este río llegue allí, sanará las aguas y habrá peces. Y desde este lugar hasta este lugar, dice, habrá tendederos de redes, y por especies de peces habrá miles de peces y animales y árboles. Y todo el que nade en esos ríos que son sanados vivirá y será sanado. Dependerá 100% de Dios. ¿No les parece maravilloso esto? Ni siquiera debemos de verlo como una utopía, o utopía como se menciona, como algo inalcanzable, no, como algo alcanzable que la iglesia tiene que experimentar, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Ezequiel habla de 2 ríos. En el capítulo 1 habla de un río llamado Quebar, y habla de otro río que es el río de la vida en el capítulo 47. En el río Quebar habla de juicio, de fuego, de rayos, de disciplina de Dios, de castigo. Así que quien está en el río Quebar
vive en ese juicio, en disciplina, en castigo. Pero nos conviene estar mejor en el río de la vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos se gozan? Dice en el capítulo 2, versículos 9 y 10 de Génesis, que había un río en el Edén que regaba el huerto. 4 ríos se unían en un solo río: el río Pisón, el río Gijón, el río Tigris y el río Éufrates. Se unían en ese río y regaba el huerto del Edén, desbordándose y regando todo. Y en el huerto también había un árbol llamado el árbol de la vida. Y esto representa a Dios queriendo, dice, representa a Dios dándose a sí mismo siempre, ¿verdad? Y siempre impartiéndose a sí mismo como vida al hombre. Siempre Dios ha querido darse a sí mismo para bien del hombre. El río representa a Dios en el Edén, dándose a sí mismo al hombre para que el hombre beba de él. Gloria a Dios. Y el árbol de la vida representa a Dios dándose al hombre para que el hombre coma de él. Pero siempre es Dios poniendo de su parte para que la iglesia disfrute de las mejores cosas. Pero nosotros lo limitamos al punto de que le vayamos permitiendo a Dios avanzar. 1000 codos, caminas a los tobillos. Ahí andan muchos hermanos chacoaleando en la vida cristiana, aquí para allá. Salen, se meten, están aquí, están allá, porque pueden hacerlo, juegan. Pero si logras vencer eso, avanzas a más adelante donde es más difícil ya, porque ya te cuesta más caminar, pero todavía te puedes chispar de ahí, ¿verdad? Hay hermanos hay cristianos que se salen de la iglesia porque ya cuando ven que ya Dios los está atrapando con otras cosas, ya mejor se van. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? Todavía pueden. Y hay otros que van más adentro. Y hay cristianos que ya no vivo yo, dice, sino vive Cristo en mí. Y lo que hago en la carne lo hago en la fe del Hijo de Dios. ¿Quieres mis diezmos, Señor? Ahí están mis diezmos. ¿Quieres mis ofrendas? Ahí están. ¿Quieres mi negocio? Ahí está. ¿Quieres mi carácter, Señor? Ahí está. Que tú crezcas y que yo mengüe. Aleluya, ya no quiero ser esto, quieres que sea esto, yo lo soy. Y esto y lo otro. Y entonces, cuando eso sucede, comenzamos a ver el fruto, la vida, la salud. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Puede darle un aplauso al Señor? Entonces, si usted me permite y usted se compromete a no faltar estos domingos, deme 4 domingos, y aquí voy a ver cuántos están hasta los tobillos. Aleluya. Que el pastor va a hablar. Vamos, hermano, que el pastor va a hablar del. Ya, otro, lo veo del video. Entonces va a los tobillos, va ahí. Deme 4 domingos. ¿Por qué? Porque quisiera yo, hermanos, que pudiéramos alcanzar esto que Dios tiene para nosotros como iglesia. Quiero verlos a ustedes dando fruto, mucho fruto. Quiero ver robles firmes aquí, de esos encinos, ¿verdad? Que bien plantados.
Quiero ver árboles frutales que den fruto. Aleluya. Que por lo menos en sus mejillas se les note las manzanas. Aleluya, ¿verdad? Y en sus sonrisas se les note la sandía. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor, ¿Qué tal, Y no que vayas y agarres una tuna y te espines la mano. Si vas a saborearla, pero ya con las manos así todas espinosas, ¿verdad? Sino que árboles que den fruto, mujeres, hombres, que se pueda contar con ellos, aleluya. Que digan, heme aquí, Señor, envíame a mí. Sí, pastor, ¿quieres esto? Adelante. Queremos ver salud en sus hogares, el esposo amando a la esposa, la esposa apoyando al esposo, el esposo saliendo de sus vicios, de sus mañas, de su, ¿qué cosa más? De sus infidelidades, de su carácter malo, mal carácter. Aleluya. Eso quisiéramos que pasara. Ya estamos, primero Dios, pasando un poco, ¿verdad?, al otro lado de esta pandemia, y quisiéramos que la iglesia en verdad sanara de todo. Y Dios me dé esa palabra para ayudarnos a entender. Así que yo voy a mandar este video a las misiones y los 4 videos que vienen también, para que todas las misiones de nuestra iglesia tengan esta palabra y así podamos ver que se logre el propósito de Dios en nosotros, hermanos. ¿Está de acuerdo? Así que bueno, denle un aplauso al Señor Jesús y pónganse de pie. Pónganse de pie, hermanos. Y parte de esa vida que el Señor promete, ¿verdad?, del otro lado de ese río, es ver al creyente adorar al Dios vivo y verdadero. Adorarlo. ¿Verdad que sí, hermanos? Somos la novia de Cristo, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Y a nuestra cultura, y en los buenos términos morales, ¿qué hacemos con la novia? La cuidamos. ¿Qué más? La adornan. ¿Qué más? Dígalo, hombre. La abrazamos, la besamos, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Que el cristiano así se sienta la novia de Cristo y abrace a su Padre, lo bese, lo vea como su amado, se apasione, ¿verdad?, por el Señor Jesús. Y usted sienta su abrazo, sienta su mano, su cabeza en su mejilla, ¿verdad? Sienta el amor de Jesucristo. Y a veces no lo sentimos, hermanos, porque nuestro corazón tiene amargura y recelo. Y lo que decíamos hace 8 días, estamos llenos de reproches con Él. Pero todo esto, hermanos, va a servirnos para sanarnos y lograr que los hermanos que vengan a la iglesia sea gente que realmente ame a Dios, lo adore, se apasione por Jesucristo. Aleluya. Que nomás oigan por allí mencionar a Jesucristo y usted diga, ¿verdad? Como cuando su novio era el Toño, ¿verdad? Y por decir, Toño, ¿dónde está? ¿Verdad? o como Margarita, ¿verdad? Ay, Margarita. Yo me acuerdo que
Lo digo yo me acuerdo que de adolescente había una muchacha que se llamaba Gloria, y a mí me gustaba mucho, pero yo nunca le decía nada. Y cada que oía su nombre, incluso en uno de los libros de texto de la primaria, hablaba de unas calaveritas y en una de esas decía Gloria, y no decía, aquí está Gloria. Y luego en la radio de vez en cuando sonaba esa canción de Gloria, y no me gustaba esa canción. Pero eso es cuando tienes cierta pasión en tu corazón, ¿verdad? A lo mejor era una pasión de adolescente, pero ojalá esa pasión nunca se termine en nosotros, esa forma de apasionarnos con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Que no mintamos cuando decimos, yo con el Jesús en la boca. ¿Cuál Jesús? Que nada, no, ni eso mencionas. Sino que en realidad con el Jesús en tu corazón, ¿verdad? Y que oigas la palabra por allí, Jesucristo, no está aquí. Es paradójico, hermanos, cuando usted va y le predica a una persona que es católica, es paradójico que cuando le dice, vengo a hablarle de Jesucristo, no, como que le hablas del diablo, ¿no? Dice, no, yo la Virgen María, espérese, ¿a poco no cree en Jesús? No, yo no quiero nada de esa religión. Pero es Jesucristo, el que murió en la cruz, el que según usted representa aquí en este crucifijo, de ese le vengo a hablar. No. Quiere decir que no hay pasión en ellos por Jesús. Pero le dices, vengo a hablarles de la Guadalupe. Pásele, ¿verdad? Porque ve dónde está su pasión. Y el creyente en Cristo debe tener su pasión en Él, en Jesucristo. Vas a su casa, vas a sus negocios, no los ves con cuadros de Cristo, no lo ves con qué imágenes de Cristo, porque ese Cristo lo llevan aquí en el corazón. Aquí lo han amarrado a sus corazones, aquí está. Se apasionan. Aleluya. Luego a veces estamos viendo una película y mi esposa dice, ¿qué están viendo esa película? Y luego siempre a veces dan una frase y dicen, Señor Jesucristo, ¿verdad? En algunas películas hasta digo, ya ves, mira, mencionan a Cristo, así que la vemos. O ya cual más dice, no, Dios te bendiga en las películas, ¿ves? Ya está, ya ese es motivo para ver. Porque el nombre, ¿verdad? Esa frase te llena. Eso quisiera Dios, hermano. No me diga que andas nadando en el río, porque a veces no hemos pasado de los tobillos, hermanos. Pero podemos, dile al Señor hoy, Señor, mídeme mis 1000 codos, mídemelos. Y voy a caminar con el agua a los tobillos, pero voy a llegar a la orilla de los 1000 codos. Y luego me vas a medir otros 1000 y te voy a demostrar, Señor, que voy a caminar en ese río con el agua hasta mis rodillas. Y voy a llegar al final de los 1000 codos y me vas a medir otros 1000 codos. Entonces te voy a demostrar, Señor, que voy a poder llegar a la otra orilla caminando con el agua hasta los lomos. Y ya que estoy aquí, Señor, me vas a medir otros 1000 codos. Y ahora sí, Señor, me voy a dejar llevar por el río de tu presencia. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos tienen una visión de esto? ¿Ya tienes la visión de esto? ¿Ya tienes la visión de esto? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, hermano. Y sí se puede lograr, porque esto lo puso Dios al profeta porque sabía que se podía lograr.
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Gracias, Jesucristo, por esta bendición tan gloriosa de estar aquí platicando con tu pueblo, Señor. Siento tu presencia de verdad. Es algo maravilloso, Señor, cuando tú nos revelas tu palabra. Ayúdanos, Dios. Mira, Dios, tú amas a estas congregaciones de Comunidad Cristiana, y no solo a estas congregaciones, amas a todas las congregaciones locales que existen en este planeta, Señor, de todos los países, naciones y lenguas. Gente que invoca tu nombre, Señor, y que el mensaje es el mismo, Señor, para que tú nos lleves, nos empujes, nos impulses, nos pongas ciertas metas constantes hasta lograr alcanzar esa plenitud de vida que quieres que estemos viviendo, Señor. No hacemos alarde de que estamos navegando en el río, porque quizá el agua nos ha llegado a los tobillos y no hemos querido llegar al final de esos 1000 codos para que tú nos midas otra vez y se nos haga más difícil, pero que lo logremos. Ayúdanos, Padre, a poder realmente, Señor, tener esa visión de tu gloria, Señor, y esa revelación del propósito tuyo para nosotros, Padre, como lo tuvo Ezequiel cuando tú le diste este sueño, esta revelación. Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos. La iglesia necesita prepararse, crecer. Gracias, Jesús. Bendigo la vida de cada uno de los que nos están escuchando aquí y en cualquier otro lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor Jesús con todo su corazón. Aleluya.